El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues un saludo a la red, primer canal de televisión en el norte de México por la vía de internet, lo cual nos da mucho gusto. Ya son 6, 7 años que estamos por acá. Pues de antemano otra vez vamos hacia el término internacional. Estaba viendo el nuevo premio Nobel de Economía, Richard Thaler, que escribe sobre el nudget se escribe, son los comportamientos a veces irracionales del ser humano con respecto a la situación económica o a la cuestión de una crisis, que a veces es decir que en lugar de tener comportamientos racionales en sus inversiones, en sus consumos, en sus, vamos a decir, en sus impuestos, se hace todo lo contrario. Y hay que leer, yo no he leído nada de Richard Thaler de la Universidad de Chicago, pero hay que buscar el libro, sobre todo esto del comportament behavior, aquí hablan de un libro, ¿cómo se llama? Misbehaving, es un libro nuevo que presentó en Banamex, en unas conferencias que hubo de Banamex. Según el Financiero, vayan al Financiero y ahí pueden ver las opiniones de Richard Thaler, a ver qué novedades tiene con respecto a los nudges o empujones, ¿verdad? Ha criticado mucho a los economistas de Estados Unidos, al gobierno, porque dice con tasas de interés tan bajas y con una cantidad de dinero inexistente en el mercado, ¿cómo no se les ocurrió hacer obras de infraestructura para impulsar el pleno empleo? Y tardó eso, hizo que se retardara la crisis, que recuperarse la economía norteamericana de la crisis 2 años, dice. Pudimos haberlo hecho con antelación. Pero bueno, hay que leer al Richard Thaler esto de su teoría de los nudget. Volviendo al fenómeno norteamericano, pues comenzó la discusión. Otra vez, parece que el señor Trump no las trae todas consigo, ya le dijo el senador de Tennessee, Cork, no me acuerdo cómo se apellida él, pero para el caso es lo mismo, porque ya va a salir de senador, pero le dice que la Casa Blanca parece una guardería, donde hay que estar cuidando a los niños chiquitos, al señor Trump y a todos los que lo acompañan, y esta guardería pues ha estado cuidándolos básicamente el sector militar. Dice, si no fuera un desastre, los Estados Unidos, si no existieran ahí los militares, que parece ser son más conscientes de la situación que vive la economía o la sociedad o la política internacional de los Estados Unidos. Y ahí parece que también ya hay un conflicto entre Thaler y el señor Trump, pero a lo que nos aqueja aquí o lo que nos preocupa aquí es lo de las tasas de, vamos a decir, la nueva reforma fiscal del señor Trump. Y van a decir, bueno, pues ¿a ti qué te interesa, Juan Pablo, si estás en Estados Unidos? Porque automáticamente, al darse el fenómeno de una baja de las tasas fiscales del impuesto sobre la renta a las empresas, como está proponiendo el señor Trump del 39 al 20, parece, o 35 al 20, igualmente del impuesto sobre la renta ahí solamente sería el 5%, pues estaríamos hablando de que esto impactaría automáticamente a la sociedad mexicana, porque si en Estados Unidos se tienen tasas tan baratas del impuesto sobre la renta, no lo dude usted que aquí una bola de gentes ya no puede hablar de traidores, sino objetivamente en la ciencia económica se busca la utilidad, la ganancia. Esto es lo que mueve a este sistema económico, del laissez-faire, liberalismo o un sistema capitalista. Entonces, el problema está en que si se bajan las tasas de interés en los Estados Unidos, las tasas de impuestos sobre la renta, automáticamente va a crear las finanzas públicas, no solamente de Estados Unidos. Al mismo tiempo en México, pues habrá necesidad de revisar la reforma fiscal que se autorizó en el 2014, que no ha habido modificaciones según MIR,
dice que todos vamos muy bien, pero que en realidad pues la economía mexicana no deja de estar creciendo, o más bien su límite está siendo el 2%, iba a crecer al 2.1%, yo lo había dicho. Aquí que por los aumentos en el consumo, los migrantes, la droga, que aporta la droga, aporta 30, 40 mil millones de dólares al país. Igualmente los migrantes, 20, 30 mil millones, el turismo, la exportación manufacturera y algo poquito ahora el petróleo. Esto había permitido que el consumo se dinamizara más, sobre todo en las partes más pobres del país, que es la zona sur, que tiene la mayor parte de migrantes, y permitía en cierta manera que los niveles de consumo se aceleraran, y como el consumo representa el 50-60% del crecimiento económico de México, pues eso trajo como consecuencia que el último trimestre del año pasado, el primer trimestre de año, pues veíamos nosotros que la economía podía haber crecido al 2.3%. Pero pues viene la cuestión de los terremotos en Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Morelos y no sé, Veracruz y algo de Guerrero, Estado de México, y automáticamente se van ajustando las cifras al 2.1, 2%, 2.20 al 1.9%. Ahora, el que haya terremotos no implica que la actividad económica se pare. Sí se paran las empresas que se ven afectadas en su momento y que están operando en la capital, las famosas costureras que aparecieron ahí en la escena, talleres de electrónica, talleres mecánicos, una serie de cosas que se van a parar, o que se pararon, pero por el otro lado está la autodestrucción que hablaba Schumpeter o Schumpeter, es decir, se destruyen casas, edificios, 1000 edificios que van a ser destruidos en la capital, y automáticamente pues hay que volverlos a construir. Está el fondo el Fonden de 9,000 millones, 6,000 del gobierno federal, las aportaciones muy poquitas de la iniciativa privada, y dice el DIM que si usted aporta $1, él aporta 5, pero pues el principal beneficiario también va a ser el DIM por el cemento. Ahorita voy a platicar de esto porque pues el oligopolio que tenemos en México está haciendo que el precio del cemento vaya a términos estratosféricos, como que el gobierno federal se puso de acuerdo con Cemex para que permitieran alzar el precio del cemento. La FARC, que son las Apasco, está feliz, pues le vale madre, dice pues qué bueno que le aumenten al cemento, yo sigo ganando, somos un monopolio o un oligopolio, pero del otro lado, estos costos de un $200 por un bulto de cemento, pues es la locura. Entonces el costo de reconstrucción pues va a recaer básicamente sobre la gente más pobre, el costo de sus casas que van a ser nuevas, van a ser altísimo, para beneficiar en este caso a Cemex, a la FARC, a Cementos Apasco, Cemento Cruz Azul, que aunque sea una cooperativa, pues también se va a ver muy beneficiada con todas estas obras en el sureste, en el sur de México, perdón, y en el centro de México. Pero volviendo al fenómeno de Trump, diría yo que está siendo peligroso. Como decía el gobernador de Tennessee, hagan de cuenta que tenemos en la Casa Blanca una guardería, puros niños operando, puros idiotas. Bueno, puedo decir que los niños no son idiotas, más bien una bola de idiotas que operan la Casa Blanca y que ahí los están cuidando los militares, porque es la locura en el tendido todo lo que pasa ahí. Y ahora están pretendiendo implementar o impulsar su reforma fiscal, donde se va a bajar el precio, la tasa del impuesto sobre la renta. Pero, como dice el senador de Tennessee, pues nos crearía un boquete de 4 trillones en 10 años, de 4 trillones de dólares. Y hablo trillones, es billions. Y esto es peligrosísimo, porque si ya el déficit de los Estados Unidos equivale al 100% de su Producto Interno Bruto, 19 o 18 trillones que deben los norteamericanos, entre ellos, pues no sé, 1.3 a los chinos, a los japoneses, mexicanos, a todo el mundo le deben. En Estados Unidos no hay ahorro, se gastan más de lo que generan. Y entonces disponen del ahorro externo. Con el Quantity Easy, pues lo único que hicieron es generar un dinero fácil para las hipotecarias, para AIG, para la General Motors, para Chrysler, para que le prestaran a la gente a cero tasa de interés. ¿Con qué propósito? Dinamizar la demanda.
cuando el origen de la falta de demanda en Estados Unidos son sus bajos salarios con respecto a la productividad que existe en ese país. Como ya lo dijo el ex candidato de Vermont, ya no me acuerdo cómo se llama, Bernie Sanders, ¿no? Me parece que era. Entonces dice, bueno, pues vamos a subir el salario a $15, no pasa nada. Porque las fuerzas productivas o la tecnología de los Estados Unidos ha aumentado tanto que es posible que ya hay estados que están pagando $20 la hora, como es el caso, no sé si Oregon o el estado de Washington. Entonces, el problema del capitalismo es ese, de que la demanda siempre se está rezagando con respecto a la oferta. Es decir, la oferta está siendo dinámica por la robótica, que no genera mucho empleo, pero que genera mucha producción. Y entonces, al haber exceso de producción o sobreproducción, pues la gente, los bancos, las financieras le prestan a la gente sus tarjetas, órale, aquí hay miles de tarjetas, gasta, le fían a todo mundo, y tarde o temprano las deudas pues se agravan cuando la gente no tiene un poder de compra para poder pagar esas deudas. Y entonces viene el fenómeno este de Trump, de su reforma fiscal, donde Trump quiere bajarle el dinero, lo que pagan los ricos o las grandes empresas, y es estúpido porque si tú como persona física pagas el 35%, vas a pagar el 30%, y una empresa va a pagar el 20%, pues lo más probable es que tú como persona física generes una sociedad anónima inmediatamente para ir a pagar el 20%. Eso ya sería en el mecanismo interno para poder evadir al fisco en los mismos Estados Unidos. Trump, como quiere beneficiar al 0.01 de los ricotes de Wall Street, mientras que la gran masa de Norteamérica pues le va a quitar, por ejemplo, quiere quitar algunos deducibilidades que hay en Nueva York, que hay en New Jersey, California. Si ustedes compran un carro, se deduce tal porcentaje, él lo quiere quitar. Porque al aplicarse la reforma fiscal como la está planteando, y como dice el senador por Tennessee, pues lo único que va a provocar es un gran déficit. Y no vamos a crecer, ya lo había dicho Joseph Stiglitz. La teoría del supply side, que significa del lado de la oferta, la teoría del lado de la demanda de Keynes. Del lado de la oferta son los Chicago Boys. Bajémosle el impuesto a la gente para que los ricos inviertan y hagan más empresas. Sí, pero los ricos no son tontos ni pendejos. Lo primero que van a observar un rico es si hay mercado para lo que él quiere producir. Y como los salarios están bajos, la gente no tiene dinero para consumir, ya no va a haber subsidios. Es decir, el impuesto sobre la renta pega también a la clase media. Entonces, esa gente va a tener menos posibilidades de consumo. Entonces, yo voy a hacer una empresa, ¿y con qué objeto? Es decir, ¿cómo que voy a invertir? Siempre, claro, en el capitalismo siempre hay nichos de mercado, pues siempre habrá nichos de mercado. Pero en general los dueños del capital, los dueños de las empresas, para hacer cualquier nueva actividad que quieran desarrollar ellos, pues lo primero que se van a fijar es en el mercado. Y han observado que después de los años 70, 80, la participación del salario dentro del ingreso nacional ha bajado del 65% al 50%, y que la gente asalariada en Estados Unidos del 68 al 62%. ¿Por qué? Por la cibernética, por la robótica, porque la gente está más vieja, porque han avanzado las fuerzas productivas. Pero quiere decir también de que el salario no ha aumentado en la misma proporción que estas productividades. Entonces, ¿qué dice Paul Ryan? ¿Qué dice otro senador? Por ejemplo, hay otro senador de Texas, Ted Cruz, donde dicen, bueno, pues es que nosotros igualmente, McCain, del estado de Arizona, dice, pues un momento, vamos a generar un problema de déficit para la economía norteamericana, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? Y ahí está, y ustedes saben que los republicanos son muy amantes de hablar de un equilibrio de las finanzas públicas y que no haya deuda. Sí, eso decía Bush, eso decía Reagan, pero lo único que hicieron es incrementar aún más la deuda de los Estados Unidos. Y más Reagan con la política esta de bajarle el impuesto a los ricos, lo único que provocó Reagan es que el gobierno se endeudara más, que no creciera la economía, que se estancara en los años posteriores a la era de Reagan, ¿verdad? Hubo crisis de producción,
a ellos le llaman financiera, yo le llamamos de sobreproducción. Le prestan a la gente, ese es un acto financiero, un acto en el banco, pero sabiendo que la gente no va a poder pagar. Y ese es el problema del capitalismo. No solamente vive de la oferta, no. El capitalismo vive y sobrevive y se desarrolla en función de la demanda. Y entonces ahí está la discusión, pero no solamente en Estados Unidos, al interior de Morena, estaba dándome cuenta ya con el Plan Nacional de Desarrollo que hay gente de Poncho Romo que está insistiendo en el problema de la oferta, ¿verdad? Y siguen, es decir, es una tendencia que es una influencia que se tiene en instituciones como el TEC de Monterrey y el ITAM, pero lo único que nos ha provocado durante estos 30 años del lado de la oferta, el modelo, es un crecimiento del 2%, con una pobreza de 60 millones de habitantes en este país, y con salarios de mierda, como dijo por ahí el líder de los sindicatos automotrices del Canadá. Pero bueno, como les dije yo a cierta gente ahí de Morena, aquellos que están creyendo que por decreto no hay que aumentar el salario, sino de acuerdo a la ley de la oferta y demanda, pues se equivocan, señores, porque en un sistema donde ya el outsourcing está ocupando una gran parte de lo que tenían los sindicatos, donde la ley ya casi no permite sindicatos que operen para generar presión en los salarios. Entonces lo único que está quedando es el Estado, y eso lo entendió perfectamente Obama, aunque él no pudo aumentar el salario mínimo en los Estados Unidos del 7.5 a 15 o a 12. El señor Shinzo Abe, también de derecha, dijo no, ya con el Quantity Easy, con el dinero que le estamos dando a la Toyota, a la Honda, Hyundai, a todas ellas, va a haber estas, por conciencia propia y por iniciativa propia, los burgueses japoneses les van a aumentar salario a los japoneses. En el pastel no hubo tal, la economía comenzó a recuperarse, pero lo que no se recuperaba era el salario. Y esto le preocupa también a la señora Janet Yellen. Es decir, Akerlof, su marido, habló precisamente de esto. Es decir, mientras estén rezagados sus salarios o empleos de quinta categoría, pues no van a recibir un buen salario. Ustedes lo observan aquí en México. Jóvenes que se ocupan en restaurantes como el Vips, McDonald's, luego dejan el trabajo, les pagan 1,000 pesos, 1,200 a la semana. Entonces hay una rotación espantosa de gente, porque también tienen razón, los jóvenes están buscando nuevas oportunidades y mejores salarios. Pero en el caso de los Estados Unidos pasa lo mismo. Si el salario ha venido bajando con respecto a la ganancia dentro del ingreso nacional. Y esto está provocando que hay una serie de sobreoferta de todas las mercancías, desde granos, petróleo, carro, automóviles, refrigeradores, línea blanca, telas, lo que ustedes le vean, pantalones. Hay una sobreproducción en el mercado norteamericano. Y esto genera obviamente ajustes en el sistema. Si hoy con el dinero fácil las acciones están valiendo mucho, se ha especulado en las acciones porque las tasas de interés no dan, los fondos de pensiones llevan su dinero a bolsa de valores, los ricotes en lugar de tenerlo en plazo fijo lo llevan a bolsa de valores, obviamente que las acciones al haber una mayor demanda suben de precio, pero como dice Robert Shiller, Premio Nobel de Economía, tarde o temprano va a haber un ajuste del 20-25% del valor de las acciones, o del total del índice de la Bolsa de Valores de Nueva York, o de la Bolsa de Valores de México, que ya está arriba de 50,000 puntos. Si viene un ajuste del 20%, pues bajarían otra vez a 39, 40,000 el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores de México. Pero en el caso de Trump, pues complica aún más las cosas. Entonces dice Trump, bueno, vamos a quitarle dinero a los ricos, que paguen los ricos, quitar subsidios para compensar ese dinero que vamos a dejar de percibir, y esto está generando una serie de problemas en la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Pero de quién? Del Partido Republicano, su propio partido. Del otro lado está Nancy Pelosi, pues esperando el momento para darle el mazazo. Si 3 o 4 senadores se cambian al bando de los demócratas, júrenlo que ya otra vez va a tener el mismo derrotero que tuvo el Obamacare, va a tener el derrotero de la nueva reforma fiscal. Y ahí mismo, el Trump, al estilo
Le digo, está en una guardería, es un niño con juguete nuevo, que es la Casa Blanca, diciendo que los DACA, que son los muchachos que llegaron a Estados Unidos y que están estudiando en Estados Unidos, que son cerca de 600, 800 mil jóvenes, 600 mil mexicanos, que ya recibieron educación por parte de los Estados Unidos, y para que no los trasladen tiene que haber a México como ilegales, tiene que haber una modificación en las leyes de los Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo Trump? Bueno, tú, Nancy Pelosi, vamos a llevar a cabo una ley sobre inmigración, concretamente de los DACA, de los muchachos que están estudiando y que ya a punto de recibirse muchos de ellos, para que se queden en Estados Unidos. Y ahí tienen razón los gringos, el que los muchachos se regresen a México, 600,000 de ellos, sería muy bueno. Claro que México no tiene capacidad para absorberlos a todos, pero sería muy bueno porque ya le costó al gobierno de los Estados Unidos una acumulación de capital que está ahí en los muchachos, que los enseñaron, que los educaron, que hablan perfectamente bien el inglés, y el venirse a México podrían, estos jóvenes, como pasó con la inmigración española en los años 30, pues venir a modificar una serie de procedimientos tecnológicos, y sobre todo jóvenes que ya le costaron mucho al gobierno norteamericano. Entonces es tonto Trump de haber propuesto que la ley, que los DACA, es decir, que los jóvenes que están estudiando, que lo regresen a México. Si yo fuera Estados Unidos no lo permitiría, porque ya te costó, ya fue un mundo de dinero que invertiste en ellos, idiota. Pero qué bueno que se regresaran a México. ¿Por qué? Porque esos jóvenes van a terminar su educación aquí, pero ya traen una base educacional. Y todos, obviamente, hablan el inglés. Y manejan perfectamente bien la cibernética, porque eso tienen en las macroescuelas que yo he propuesto, aquí en Morena, y al país vamos a hacer macroescuelas tipo Estados Unidos, donde tienen las tecnologías más avanzadas, las artes, la cultura. Es decir, ve uno la educación de las macroescuelas en Estados Unidos, en los high school, pues llevan al niño, le dan de comer, le alimentan, lo transportan. Claro, pues van a tener a la larga premios Nobel, van a tener obviamente también medallas olímpicas. ¿Por qué? Porque ahí está la educación física también en esas grandes macroescuelas. Entonces, ojalá se llegara a un acuerdo. Ya no quiero hablar mal en esta, ya no quiero casi opinar, porque sé que muchos DACA ya no quieren regresarse. Pero si no hay modificaciones a la ley por parte de los demócratas y republicanos, lo más probable es que muchos de ellos se tengan que regresar a México con sus padres, que muchos de ellos ya viven aquí. Entonces, pues está lo de la ley fiscal, esta de reducción del impuesto sobre la renta a los ricos, a las empresas y a los ricos, y está lo del DACA igualmente. ¿Y qué dice Trump? Acéptamela, pero dame más presupuesto, tu Partido Demócrata, para seguir haciendo el susodicho muro en los estados de Sonora, con Arizona, posteriormente Chihuahua, pero pues ya sabemos que nada más el Chapo hizo 56 túneles para poder mandar droga a los Estados Unidos. Y están repletos de droga, y vean el caso de Las Vegas, un drogadicto que mata a 58 gentes, y qué bueno que no fue latino ni negro, si no hubiera sido terrorista. Ahorita fue un blanco, pero un blanco que tenía no sé cuántas armas ahí en el hotel. Yo no sé en Las Vegas cómo dejan entrar con armas a los hoteles, pero qué bueno que tampoco, malo por los muchachos y los jóvenes que murieron. Bueno, que no fue ningún mexicano, pero sí, señores, es que la ley de armas en los Estados Unidos, es lo que dice el premio Nobel, en lugar de disminuir la compra de armas, de controlar las armas en los Estados Unidos, nada, que muchos norteamericanos están comprando armas para defenderse. Pero ¿qué puedes hacer contra un señor que está disparando del piso 30, los está venadeando? ¿En qué te defiendes? Tenían no sé cuántos rifles ahí, 10, 20 rifles. Una locura. Loco su padre, también exconvicto, rata también, con todos los antecedentes. Y entonces, ¿qué pasa, jóvenes? De que la situación es que en los Estados Unidos pues hay una putrefacción interna de su propia sociedad, lo que le pasó a Roma cuando Calígula, vean la película de Calígula, es muy dura, pero van a darse cuenta del problema de las drogas, del sexo, de la
el libertinaje a ultranza, el asesinato a ultranza y las estupideces a ultranza. No estamos a ese nivel, pero que sí hay un deterioro y hay una degradación de la propia sociedad norteamericana, la existe. Y claro, eso nos está pegando a nosotros porque pues todos aquí, la raza que exporta heroína, que exporta marihuana, que exporta cocaína que viene de Colombia, que pasa por México, pues están felices porque no se acaba el mercado. 20, 30 o 50, 20 millones de norteamericanos que están ahí, consumiendo drogas permanentemente, hasta en los pueblos más pequeños. Vean una serie que se llama Ozark, sobre el lavado de dinero de los narcos en los Estados Unidos, y ahí se dan cuenta que en un pueblo de Missouri, pequeño, la cocaína fluyendo tremendamente, ¿verdad? Ahí también, dice uno, solamente en las grandes ciudades. No, está generalizado en todos los Estados Unidos. Y claro, ellos fueron culpables porque iniciaron la drogadicción masificada después de la Segunda Guerra Mundial y en especial la Guerra del Vietnam. Ellos promovieron el cultivo de la heroína en México, en el Triángulo de Oro entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, tierra del Chapo, y que pues la heroína ahora se está cultivando en grandes cantidades en el estado de Guerrero. ¿Y por qué? Porque hay demanda. Ya los médicos a ustedes les dan una prescripción médica de derivados de la heroína. Y entonces dice uno, pues ahora nos queda, pues si ya se está vendiendo, lo están prescribiendo los médicos, pues vámonos mejor a legalizar todo y que paguen sus impuestos, ¿verdad? Porque el mugrero está por todos lados. Pero volviendo al fenómeno de Trump, pues está presionando para que le autoricen más presupuesto para su susodicho muro. Por otro lado, bueno, hay una discusión bárbara, vuelve el Tratado de Libre Comercio a Washington en la cuarta ronda de negociaciones, en el lado oscurito, en el cuarto de al lado, pues está el señor Castañón, está el presidente de la Canacintra, el presidente de la Concanaco, y ¿qué? Estos señores lo único que quieren es que los gringos y canadienses no le aumenten al salario mexicano. Fíjense hasta dónde está llegando esto, porque en la cuarta negociación, que viene de las más difíciles en Washington, los Estados Unidos y Canadá dicen que el salario mexicano está representando una ventaja comparativa o un costo comparativo altísimo, porque el salario es 10 veces menor en la industria automotriz, para dar un caso, hasta 15 veces menor que en Canadá. Entonces dicen ellos, lo que necesitamos es que México empiece a aumentar salarios y son tontos, para que no tengan ventajas comparativas en la cuestión de la producción. No Canadá y Estados Unidos, necesitan que México aumente salarios también para que te compren más. Obviamente, España cuando entra a la Comunidad Económica, Portugal y Grecia, los alemanes inteligentemente y franceses le dijeron a España y a estos otros dos países, oigan, tienen que aumentar los salarios, porque con los salarios que tienen lo único que vamos a hacer es que nosotros les estemos consumiendo vinos, verduras, en fin, telares, lo que ustedes quieran, y ustedes no nos van a consumir nada. Y ahí fue la presión para que España subiera su salario, lo subiera Portugal, lo subiera Grecia, pero bueno, ya sé los problemas, van a decir es que por eso hubo problemas. No, estuvo muy mal administrado la cuestión del dinero, porque al momento en que entran a la Comunidad Económica, si las tasas de interés de la banca española eran del 10%, en la Comunidad Económica eran del 3%. Y entonces toda la raza empezó a pedir prestado a los bancos franceses, a los bancos belgas, a los bancos alemanes, a los de todos los países de Dinamarca, y a la larga pues fue una deuda increíblemente alta que posteriormente, como pasó en Grecia, es una deuda privada que la está socializando el propio Estado y se está haciendo cargo de ella. Y ahí es uno de los problemas graves que tienen estos tres países, que como digo, se fueron como gato al bofe. ¡Ay, aquí hay dinero y barato! Pues ahí voy. Hacen una bola de departamentos, edificios. Bueno, hay aeropuertos por todos lados en España. ¿Debido a que pues la tasa de interés tan barata y que podían disponer del dinero, y que dijeron, pues aquí es cuando, pero no se dieron cuenta de que el mercado español, que el mercado portugués, el griego y el italiano,
pues son mercados mucho menos poderosos que el alemán, porque por su nivel salarial, o que el danés, o el de Luxemburgo, o el holandés, que tienen muy buen nivel de ingreso, los holandeses. Entonces, ahí empiezan los problemas por el sobreendeudamiento no solamente del Estado, sino de la sociedad civil en general. Y aquí es donde yo pues me concentraría con la próxima discusión del Tratado de Libre Comercio, donde pues México y Canadá van a rechazar el artículo 19 de las controversias jurídicas que hay, que bueno, que México nos está vendiendo atún con delfines que pescan en el mar de Cortés o ahí en la península de California. Es puro pretexto. Y entonces hubo unas acusaciones jurídicas de uno y otro lado, pero estas se dirimen en el plano internacional. ¿Qué quiere Estados Unidos? No, que se vengan a los tribunales gringos a dirimir cualquier diferencia que hay, por ejemplo, con respecto al atún, con respecto al automóvil, con respecto a cualquier bien. Y dicen los canadienses y México, no, pues ustedes son más corruptos que los mexicanos. ¿Cómo nos vamos a ir a un tribunal gringo? Miren lo que les pasó a Cristina Fernández de Kirchner con los créditos buitre que le ganaron en un tribunal de Nueva York y que ahora el estúpido de Macri va a querer pagar para que le sigan prestando. Otra vez empezó a endeudar el gobierno argentino y le puede pasar lo que cuando la época de Menem puede llegar hasta el problema de la insolvencia. Pero bueno, esto es con respecto al fenómeno norteamericano y que claro, por eso también la señora Yellen, la directora del Banco Central norteamericano, pues no quiere aumentar la tasa de interés tan fácilmente. Si Estados Unidos debe 4.5 trillones, o la hoja de balances de la Reserva Federal de Estados Unidos, de los últimos 4.5, creo que deben como 12 trillones, o 10. Entonces, y aparte el público consumidor en Estados Unidos debe 60 trillones. Entonces, al aumentar ustedes la tasa de interés del 1 al 2, pues a la gente se le empieza a cobrar más y automáticamente la demanda efectiva, lo que tienen de dinero para consumir, pues va a disminuir. Y eso implica recesionar la economía norteamericana. De ahí está el tratar de llevar las cosas muy balanceadamente, porque provoca un miedo de economía y afecta automáticamente a la demanda. Es que son ideas de la alta burguesía, de la alta finanza de Estados Unidos, de Wall Street. Bajan los impuestos Trump y te prometemos que vamos a invertir en más empresas. Y la pregunta que yo hago, ¿y en qué mercado? ¿Cuál mercado tienes para decir que vas a invertir? Entonces, es una falacia, como dice Joseph Stiglitz y el propio Krugman. Y ahora estaba leyendo después de la crisis de Jacques Attali, asesor de François Mitterrand y de Sarkozy, lo mismo. Dice, el problema del capitalismo es la demanda. Y aquí en México el problema es la demanda. Y es de lo que debe estar preocupado Andrés Manuel López Obrador. Si le empieza a hacer caso a los del ITAM y a los del TEC, lo van a empinar. Que Quintana, los del financiero, esos. Primero, yo creo que Quintana no es. Tasas de crecimiento del 1.9, 1.8, porque no están entendiendo el problema central, la esencia del funcionamiento del propio capitalismo. Entonces, pues hay que volver al maestro Ricardo Malthus para entender un poco este problema. A Malthus, fíjense, que lo toma como modelo Keynes en su teoría de la demanda efectiva, fue el Malthus que le decía a Ricardo, oye, las fuerzas del mercado no operan siempre adecuadamente y racionalmente, son irracionales, porque llegaba a haber un momento, le dice Malthus, en sus cartas de correspondencias, publicadas por Srafra y que están en el Fondo de Cultura Económico, me acuerdo en 1815 le dice, oye Ricardo, si las leyes de oferta y demanda funcionaran adecuadamente, ¿por qué tenemos problemas de sobreproducción permanente en el sistema? Es decir, un subconsumo
con respecto a la producción. Fue Keynes, y también basado en el libro segundo del Capital de Carlos Marx, donde traza su teoría de la demanda efectiva, donde dice que en el capitalismo contemporáneo crece más la oferta, la producción, que la demanda. Y ahí está el problema de las crisis, cuando ya el gap, la diferencia entre uno y otro es muy alto, empieza a haber dudas con respecto al funcionamiento del sistema, y en lugar de retraerse la gente, de invertir, y aquí yo creo que viene ahí lo del nuevo premio Nobel de Economía, hacen estupideces contrarias, invierten más. Y me acuerdo de la crisis de la bolsa en 1987. Es que operadora de bolsa está sobreespeculada, es que la bolsa va a tronar. Pero si hagan cuenta que les decía uno a los jóvenes que andaban en la bolsa, entre ellos mi cuñado, oye, ya retírate, porque esto va a tronar. Ah, no, ya nomás medio año. No, hombre, esto no dura 2 meses. Bolas, abajo. Entonces, el comportamiento es contrario a una racionalidad económica. Si las bolsas de valores son el reflejo de la economía, pueden aumentar, pero no tanto en la proporción que se están aumentando actualmente. Si la economía norteamericana crece al 2 y la bolsa está creciendo al 20, pues hay una especulación. ¿Derivada de dónde? Pues que hay mucho dinero fácil. ¿Cómo se apalancan? ¿Qué quiere decir? Piden prestado al banco y van y meten a bolsa. ¿Qué pasa cuando las acciones que compraron bajan un 20-25%? No van a tener dinero para pagar las acciones. Y entonces no van a poderle pagar al banco, el banco entra en insolvencia, no tiene dinero, y empiezan a autogenerarse problemas de circulación del dinero, del ciclo de capital, y ahí es donde comienza el fatídico paso de las famosas crisis, que le llaman ellos financieras, pero que traen un origen que es oferta y demanda. No hay duda de esto, jóvenes, tengan mucho cuidado cuando oyen a gente decir, es que fue una crisis financiera. No es cierto. Una crisis de origen de falta de poder de compra de la gente que se endrogó, que pidió prestado. Las empresas pidieron prestado. ¿Y las empresas por qué? Porque pues no tienen suficiente venta y dicen, bueno, pues me la voy a jugar para generar una proyección de mis ventas o proyección de nuevos productos, pero se encuentran de que el mercado siempre, pues, por los bajos salarios o salarios relativamente más bajos en los años 60 o 70, pues han bajado. Entonces, así es esto, jóvenes, así es. Entonces, bueno, y hablando de esto, pues en la jornada, vayan ustedes a la opinión de la jornada. Déjenme ver, opinión. Estamos hablando que la jornada, bueno, hay un en México S.A., vayan también a la jornada, está un artículo sobre el problema salarial en México y que eso va a crear chispas en la próxima reunión de Washington entre nuestro susodicho secretario de la Universidad de Nuevo León, es tigre, el señor Guajardo, diciendo que va a defender a México. Guajardo, la mejor defensa es que les digas, bueno, si el salario es bajo y ustedes quieren que lo aumentemos, aumentémoslo. Es decir, finalmente los salarios, ya no hay sindicatos, pues tiene que ser por decreto. Y los gringos y canadienses tienen toda la razón. Entonces, el que puede quebrar el Tratado de Libre Comercio no es Canadá ni Estados Unidos, no, señores, es México, porque no está dispuesta la Canacintra y la Coparmex a aceptar mejores salarios. Ellos no están dispuestos a sacrificar sus utilidades. Pero por lo pronto, déjenme ir a los mercados. El Dow Jones va bajando el 0.12% a 22,000, fíjese, de 17,000 a 22,000 de hace 2 años. ¿Cuánto ha aumentado el Dow Jones? Pues un 30%, un 20, 30, 25%. La economía ha crecido un 2.5%, un 3, 4%, y la bolsa ha crecido en un 15%.
El Standard & Poor's anda en 2.545, el FTSE 100 futuros van a la baja y el Nikkei también en la baja está bajó el 0.29%. El euro subió con respecto al dólar. Déjenme ver las commodities, cómo andan. Aquí están ya las commodities. El Bloomberg Commodity pues va, vamos a decir, va avanzando el 0.18%, ¿verdad? El Reuters, el 0.01, casi igual. ¿Qué repasa con la energía en este momento? A 49.56 el West Texas crudo. Y para nosotros, acuérdense que la combinación del Brent y del Texas hacen un promedio para determinar la mezcla mexicana del barril mexicano, porque tiene petróleo ligero y petróleo ligero y pesado. En cambio, el Brent casi es puro petróleo pesado. El Brent vale, por su transportación, 55.74 el barril, y el West Texas vale 49.56. Van subiendo los dos, uno el West 0.55 y 0.22. La gasolina, el 0.07. Bueno, en el caso del oro, también subiendo el 0.83. La plata, COMEX, es subiendo el 1.04, allá andan casi $17 la onza, que pues casi no se ha movido. En lo que concierne a la agricultura, el cobre, por ejemplo, que es un metal clave para la industria, para todos lados se utiliza el cobre, que la industria eléctrica, metal mecánica, en todos lados. El cobre está igual, ya anda en 3.02 la libra de cobre, andaba en 2.70, 2.90, ha subido algo, ¿verdad? En la agricultura, por ejemplo, el ganado en pie en 1.1693, y así está, estamos hablando de, déjenme ver si subió el ganado en pie porque bajó el trigo y el maíz. Cuando baja el trigo y el maíz es más barato mantener a los becerros. Al haber más barato el costo de manutención, tienen el lujo el americano de poder pagar más por el becerro que se importa de México. En este caso, el ganado en pie, 1.17 es la vaca que está en Chicago. Yo normalmente oí el dato de la vaca, media gorda, pero está mucho más alto el becerro, 1.60, 1.70 de dólar, porque es la carne suprema, el choice. De ahí que va subiendo a 1.17 y en contratos que son contratos que se dan hasta diciembre del 2017. Es decir, se están firmando los contratos en este momento. Pues bien, jóvenes, son mis opiniones a este programa, y vean, ahora no pude comentar nada de Project Syndicate, pero también debe de haber cosas interesantes, ¿verdad?, ahí en Project Syndicate. Bueno, pásenla bien, ya son las 2:14, tenemos 40 minutos, hablar 40 seguidos, o 45, sin ninguna interrupción, es difícil. Y sobre todo cuando no tenemos ninguna guía, ningún script, y estamos pues pensando en lo que está pasando y pasar de un tema al otro. Ojalá se me haya entendido lo que quise decir, pero vamos a estar al tanto, ustedes deben estar al tanto, economistas, del comportamiento que va a tener México con respecto a lo de los derechos humanos, la ley laboral, los salarios que se van a discutir el día 13, que estamos hablando que hoy es día... ¿Qué día es hoy, mija? Ya no sé, déjenme ver, hoy es día 10, ¿no? Mañana empieza, lunes, el miércoles, el día 11, perdón, empieza ya la discusión de la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
Entonces como que de repente ya México está diciendo, pues mejor nos vamos, ni se les ocurra. Los norteamericanos están presionando a los agricultores tremendamente porque nos venden todo, trigo, maíz, pollo, huevo, carne, todo. Entonces, pues, obviamente somos el gran mercado para ellos y está pegado y no está lejano a los estados como Kansas, como Arkansas, como Texas, al contrario, están muy cerquitas y los transportes son muy baratos. Eso son los más afectados, serían los más afectados los agricultores republicanos de los Estados Unidos. Qué cosas tan dramáticas. Son ellos los que votaron por Trump y ahora, por el que votaron, les está proponiendo partirles su madre a ellos mismos. Pásenla bien, nos vemos el próximo miércoles. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.